de repente también, por eso en esa escena, por ejemplo, y algo que creo que es de lo fuerte y desagradable de esa escena en Ellie, es que hay niños involucrados, ¿no? Ahí, y en mi imaginación, cuando estaba desarrollando esa escena, quise poner los niños, no porque en ese momento pensé, de haber niños que también hacen eso. Era como para el contraste, ¿no? De ver algo tan horrible y además algo tierno y nuevo y con esperanzas, que son los niños. Y ya que lo hice así como para poner dos contrastes, dos polos opuestos casi, ¿no? Y después de que ya que existe esa escena, resulta que sí hay muchos niños que están involucrados en eso. No para nada es de que es algo que hacen los niños, ¿no? Pero hay niños involucrados y se vuelve una imagen y una situación que surge de algo intuitivo, yo diría, confiando en lo intuitivo, porque la realidad es bastante, la realidad no está programada, no está compuesta, como balanceada, digamos. Entonces, ya que mi aproximación fue usando ese elemento de imaginación, de combinar esos elementos, se hace de una forma más auténtica, porque estamos acostumbrados a ver, si vemos esa escena de tortura, normalmente vamos a ver a un señor con bigote, con hebilla grande, sombrero, no sé, ¿no? Eso es más o menos lo que nos imaginaríamos y lo que en el cine se ha visto y no sé, etcétera. Pero cuando pongo a los niños y a una señora, además, una que parece que podría ser la mamá de ellos o la tía o la abuela al fondo, y estos elementos hacen que la escena, uno, que se vuelva tal vez más cercana, porque todos conocemos niños así y no conocemos, en general no todos conocemos a narcotraficantes, torturadores, sicarios, ¿no? Los que van a pagar ir al cine o etcétera. Digo, algunos sí, tal vez sí conocemos algunos, pero en general no se conoce eso. Lo que sí conocemos son niños y señoras, mamás, etcétera. Entonces, cuando mezclé esos elementos, siento yo que es cuando se hizo más peligroso, deprimente y fuerte esa escena, ¿no? Que si habría sido nada más un señor como el que esperamos, torturando a alguien. Eso lo hizo como que estábamos viendo algo especial, tal vez de alguna manera, no sé, porque si cualquiera de los espectadores que están viendo él y de repente estuvieran en un cuarto donde eso está pasando, sería muy especial para ellos. ¿Me explico? O sea, y esa era la sensación a la que yo iba. Quería sentir que realmente estábamos ahí. Entonces, incluso yo cuando veo esa escena, que yo lo siento también, ¿no? Y creo que el público en general sí sintió eso y hay una, para mí esa escena es de terror, como de una película de terror, básicamente. Y también viene de inspiración de eso, ¿no? En parte, de películas de terror, de Dario Argento, de Gore, todo eso. Esa es mi parte cinéfila. Pero bueno, creo que esa manera, y que por eso es que no corté también, porque si estuviéramos realmente ahí y le dicen, no abre los ojos, no parpadees, no sé, le dicen al personaje. La toma dura un poco más de lo que creemos que debería de durar, también para crear esa sensación de que estamos ahí y de que no queremos estar ahí. Pues, ¿por qué vamos a querer estar ahí, no? Ese es el punto. Desde ahí es la aproximación de esa escena en particular, y en general toda la violencia que yo he hecho para mí es muy deprimente, muy desagradable y asquerosa, digamos, ¿no? Es como yo veo la violencia. Y no solamente esa violencia, no solamente la que es, porque no solamente la de los disparos y la mutilación de otra persona, lo que sea, pero como mencioné, hay una cierta violencia que ya todos estamos ahí viéndola, no es física, pero es muy presente también, y de ahí es donde empieza mi interés, ¿no? Por llegar a los límites de la violencia en el sentido final, no en el sentido de que ¿qué es lo más violento que puedo enseñar?, sino hasta dónde llega esa violencia que estamos viviendo, esa desigualdad y esa injusticia que se vive
cotidianamente y de que ya estamos acostumbrados. Vemos la superficie, todos lo podemos ver en cualquier esquina, en cualquier momento aquí en México, pero no, yo quería ver el lado que no vemos tan comúnmente los espectadores de cine. Por ahí iba. Yo no quiero explicar tu película, Matt, pero a mí me parece más violento todo lo demás, o haber llegado a esa secuencia de la tortura que hablas. Yo creo que no se hubiera podido llegar sin toda la violencia inexplícita que hay. A mí me pasó eso como espectadora, digamos. O sea, es una cosa que... y bueno, eso. Sí, la violencia de que no puede abortar la niña de 12 años, por ejemplo, para mí. De hecho, de ahí surge esas atrocidades que están haciéndose entre los muchachos, entre los hombres al inicio, surge en parte por esa violencia de no dejar a las mujeres abortar y a esa niña de 12, 13 años que está embarazada. Las consecuencias de eso son muy violentas, ¿no? Bueno, en fin, ahí está en imagen. Yo la verdad es que siento que mi película no es sobre la violencia, o sea, sí es sobre la violencia, pero nunca quise abordarla desde ese lugar. O sea, siempre, eso sí era como muy consciente, como no quiero... Ayer alguien que vio la película me dijo, me impactó que no hay una gota de sangre, y sin embargo, o sea, como que sí siento que en este mundo en el que ahora ya vemos todo, en el que hay violencia en todas partes naturalizada, o sea, yo veo las cosas que ven mis hijas en la tele y es, o sea, cosas que yo no podría haber visto cuando tenía esa edad, porque son súper violentas. Entonces, justo lo que quería hacer era eso, quitar la mirada pues como de ese tipo de imágenes, porque siento que es lo que hemos visto y además lo ves en los periódicos y en todas partes, y que justo es lo que no quieres ver, y que si lo... Y entonces creo que lo que hubiera hecho es un efecto al contrario. Y entonces es como quitarle el sentido a la palabra, es lo que yo siento. O sea, como que ya se dicen las palabras y ya no tienen ningún significado. Entonces esta sobreutilización de imágenes, así, solo por utilizarlas, ya no tienen ningún sentido y ya no dicen nada. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí no me gustan esas imágenes, no me gusta verlas. Sin embargo, siento que los relatos son todavía más violentos y más potentes. O sea, ya se está hablando de eso. ¿Para qué la reiteración y la ilustración? Sí, justo estaba platicando ayer después de la función, y pensaba como en la diferencia, no sé, o sea, como la explicitez de la violencia creo que termina de alguna u otra forma, la reiteración más bien de la violencia, tratada de la misma forma en la que se trata en la prensa o en los videos que nos llegan al celular y demás, creo que termina quitándole el significado, ¿no? O sea, termina quitándonos la posibilidad de reflexionar sobre ella como espectadores, digamos, ¿no? A veces, ¿no? Creo que al menos en la aproximación de nuestra película lo que intentamos fue construir la experiencia de la violencia desde donde, o sea, como realizador la había vivido, la había experimentado, y por eso fue muy natural o muy orgánico, quizá muy simple, decidir dejarla fuera de cuadro, o sea, decidir que la violencia no verla, en mi caso, ¿no? Porque no era lo que yo sentía que tenía que compartir en esta película en específico, ¿no? Lo que yo sentía que tenía que compartir era pues el miedo que sentí, ¿no? Cuando estuve ahí, los recorridos largos, la oscuridad, y lo que veo en mi familia, que sigue viviendo en el pueblo en el que crecí, que es como
tiene normalizada la violencia, ¿no? A dimensiones que pues yo no me imaginé, ¿no? Y eso a mí me parece muy brutal y todo el tiempo estamos, no sé, o estábamos o estamos, no sé cómo decirlo, la verdad, comiendo en medio de una fiesta o algo y estamos con la tensión de quizá va a pasar algo ahorita, ¿no? Tengo una imagen así muy clara en la cabeza. Yo tuve el privilegio de poder estudiar cine cuando me fui de mi pueblo. Yo soy de Linares, y cuando llegué a estudiar cine, en mis primeras vacaciones de regreso a mi pueblo, fui a ayudarle a mi mamá a cortar las plantas y a regar las plantas en la casa que está a las afueras de la ciudad. Y recuerdo estar estacionando la camioneta, nos estamos bajando y en eso pasa un convoy militar arrastrando 2 o 3 camionetas totalmente balaceadas, destrozadas, tal, y nosotros íbamos a regar las plantas, ¿no? Y yo recuerdo que me quedé, bueno, muy impactado, y recuerdo que mi mamá dijo, bueno, así, ¿no? Y aún nosotros teniendo como experiencias y contactos directos con esto, era como, bueno, no sé, a mí me parece muy brutal eso, y creo que pues es inevitable que justo en nuestras películas, a partir de desde dónde estamos posicionados, decidamos cómo contamos algo, cómo mostramos algo, cómo hacemos que el espectador reflexione, ¿no? Porque si no se vuelve como un dulce que le estás dando, ¿no? O sea, cómo lo incomodas, cómo, no sé, o sea, creo que está muy padre.